Bueno, vamos a ver ahora organizaciones superficiales con atractores. De nuevo, esta es una manera, hay muchísimas más. Vamos a empezar con esta, que es la que nos va a servir para hacer el pabellón. Bueno, vamos a venir a la pestañita Surface, acá arriba, y vamos a buscar el componente en Primitive que se llama Plane Surface. ¿Sí? Plane Surface. También podemos hacer doble clic en el tablero, como ya saben hacer, y buscar Plane Surface. Y ahí lo encuentran. Esto básicamente lo que hace es hacer una superficie por defecto que mide va de menos 10 a 10 y va en I de menos 10 a 10. ¿Sí? Así que ahí, hasta ahí todo bien. Y lo que vamos a hacer con esta superficie, la vamos a dejar de ese tamaño y vamos a subdividirla. Para eso vamos a buscar un componente que se llama Divide Domain al cuadrado, ¿sí? Porque al ser una superficie tiene dos dimensiones en X y en Y, y vamos a buscar otro componente que se llama Isotrim, ¿sí? O Subsurface. Tiene como esos dos nombres, ¿no? Isotrim o Subsurface, que lo que hace es, a partir de un dominio subdividido, nos extrae pedacitos de esa superficie. Entonces, si conectamos la superficie a la I del divide, por defecto se me va a estar subdividiendo porque viene cargado en U con 10 y en B con 10. U y B vendrían a ser las isocurvas en un sentido y en el otro, en una superficie, en cualquier superficie, vendrían a ser como, dicho mal y pronto, los X y Y que tienen una superficie en su construcción topológica. Entonces está subdividida en 10 por 10, por defecto, ¿sí? Ahora vamos a cambiar eso. Y esto lo vamos a conectar, lo que sale de acá, el dominio subdividido, ¿sí? Lo vamos a conectar a la D del dominio en el isotrim. Y lo que me falta conectar es qué superficie, de qué superficie quiero extraer esas subsuperficies. Bueno, de esta. Entonces ahí vamos a ver que se nos superponen las dos superficies, y lo que no expliqué antes es que se pueden apagar los componentes, ¿sí? Si nosotros hacemos clic derecho sobre Planar Surface, por ejemplo, podemos poner que podemos hacer clic en Preview y lo vamos a apagar. Eso no quiere decir que el componente haya dejado de funcionar, el componente sigue funcionando, solamente que no lo estamos viendo accionar, ¿sí? Para que deje de funcionar hay que activar Enabled, y ahí sí se rompe, de hecho se pone en un color todo gris, y si lo seleccionamos se pone como un color medio verde. Entonces vamos a activarlo, pero lo vamos a dejar apagado, ¿sí? Para que no se me superpongan. Entonces ahí puedo ver cómo la superficie se me subdivide en todas estas caritas, básicamente es 10 por 10. Pero esa subdivisión la podemos modificar. Si nosotros buscamos un componente, como ya sabemos, que vaya de 1, signo de menor a mayor, a 30, por ejemplo, y lo conectamos a la U y lo conectamos a la B, así nos subdivide de la misma manera en U y en B, ven que lo podemos subir más o menos, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a buscar un componente nuevo que se llama MD Slider, que básicamente es un componente que lo que permite es generar un punto. Si nosotros a esto le asociamos un punto, vamos a buscar el componente point que usamos al principio y lo vamos a conectar ahí al MD Slider. Ahora que si yo me desplazo, ven que me estoy moviendo entre X0 y 0 hasta X1 y 1, ¿sí? Entonces tengo todo ese dominio para desplazarme. De hecho, si nosotros hacemos doble clic en ese componente, vamos a ver que el dominio en X es de 0 a 1 y el dominio en Y es de 0 a 1. Y eso lo puedo modificar. Yo puedo acá ponerle lo que quiera. Puedo ponerle menos 10 a 10 o menos 10 a 15 o lo que sea. Y voy a estar modificando donde me estoy desplazando. Básicamente es como un slider, pero que en vez de funcionar solamente en una dimensión, funciona en dos, en X y en Y. Pero lo que yo quiero hacer es que este punto se desplace sobre esta superficie. Para hacer eso vamos a buscar un componente que se llama, nunca me acuerdo cómo se llama, Evaluate Surface, ¿sí? Este que está acá en análisis, buscan Evaluate Surface, y lo que hace este componente es que te pide la superficie y las coordenadas del punto sobre esa superficie. Entonces vamos a conectar el Plane Surface a la S y en V vamos a conectar el punto este. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Si nosotros movemos,
ven que se desplaza sobre, se sigue desplazando sobre esa superficie, pero limitadamente, digamos, en ese espacio, en este dominio que va de 0 a 1 en X y en Y. Pero si nosotros pudiéramos decirle a este componente que esta superficie, en lugar de que mida de menos 10 a 10 en X y de menos 10 a 10 en Y, mida de 0 a 1 en X y de 0 a 1 en Y, yo podría con este componente desplazarme en los márgenes de esa superficie. Y para hacer eso hay una manera muy buena que es, si hacen clic derecho sobre la S del Evaluate Surface, pueden ir a buscar un componente que se llama Reparameterize, que básicamente lo que hace es todas las superficies que ingresan ahí, el dominio lo transforma de 0 a 1. ¿Sí? El dominio en U y en B, o en este caso en X y en Y, lo transforma de 0 a 1. Entonces, si yo pongo un slider de X y Y que va de 0 a 1, me voy a estar desplazando siempre sobre esa superficie. ¿Sí? Y si yo modifico este dominio, no importa, porque siempre me voy a estar desplazando sobre esa superficie, siempre que reparametrice para este componente nada más su dominio. ¿Bien? Bueno, entonces ahora tengo mi punto que se desplaza por esa superficie. Voy a copiar este, ¿sí? Lo voy a conectar a la P, así puedo apagar todos estos y solo veo el punto, ¿sí? Bueno, ya tengo mi punto y ya tengo todas las subsuperficies. Lo que necesito es obtener los centros de esas subsuperficies para poder medir, igual que como hicimos en el atractor lineal. Entonces vamos a buscar un componente que se llama área, que básicamente lo que hace es sacar las áreas de todas estas superficies. Entonces ahí me aparecen puntitos en el centro de cada una de esas superficies, y esos puntitos los puedo medir con distance desde su centro hacia mi punto atractor, el punto que va a ser el punto atractor. ¿Sí? Todavía no pasa nada porque simplemente estoy midiendo. Si nosotros ponemos un panel, por ejemplo, acá para ver qué es lo que le pasa a ese componente, vamos a ver que está midiendo las distancias, ¿no? Ahora de 144 celdas a mi punto, ¿no? Entonces si yo muevo esto van a ver que las distancias se modifican igual que como se modificaban con la línea. Bien. Bueno, entonces ahora lo que podemos decidir hacer es qué queremos hacer con esas celdas. En principio las podríamos extruir, ¿no? En altura. Así que vamos a hacer eso. Vamos a usar el componente extrude, que es este que está acá, ¿sí? Y vamos a conectar todas estas superficies a la B, que es aquella geometría que queremos extruir, que puede ser una curva o una superficie. Y en D vamos a conectar un vector en Z, unit Z, para moverlo en altura. Van a ver que ahí ya por defecto el componente este viene cargado con un valor de 1 en F, ¿sí? Viene con una fuerza de 1 en Z, entonces ya me los extruye automáticamente. Pero yo tengo todas estas distancias, así que podría conectarme distancias al vector en Z y ya ahí van a ver que se genera algo, ¿no? Si yo me muevo, desplazo con este punto, ven que se modifican las distancias y ya se empieza a actualizar y ya empieza a funcionar como un atractor. Pero yo quiero controlarlo un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a poner? Lo mismo que pusimos en el otro. Vamos a buscar un componente de division primero. Y vamos a dividir este valor por un número mayor que 1. Vamos a hacer que vaya de 1. 1 es menor a. Y podemos poner 30,000, por ejemplo. Lo conectamos a la B. Esto lo conectamos al Z. Y ahí podemos controlar un poquito más cuánto se eleva, ¿sí? Y también lo mismo podemos hacer con los máximos y los mínimos. Ahora no lo vamos a hacer porque eso ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer después en el pabellón. Así que lo vamos a dejar así. Pero lo que les quiero mostrar antes de terminar es cómo hacer para que haya múltiples puntos atractores. Bueno, para que haya múltiples puntos atractores, lo que deberíamos hacer es copiar este punto y las distancias en principio, ¿sí? Entonces podríamos seleccionar todo esto, control C, control V y copiarlo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para conectar todas estas distancias? Bueno, en realidad lo que deberíamos hacer es obtener
el mínimo, o sea, cuando están muy cerca de estos puntos, para que no se solapen, lo que debería decirle a Grasshopper es que cuando estos valores llegan a un punto muy cercano, que elija el que está más cerca, ¿sí? Que elija el punto, la distancia que está más cerca. Así siempre tengo la misma cantidad de distancias, entonces puedo extruir la misma cantidad de cajas. Si yo acá le ingreso más distancias que cajas, va a tirarme error, ¿sí? Me va a superponer cajas y me va a empezar a escalar cajas a lo loco. Entonces, lo que tengo que decirle a Grasshopper es que cuando estas distancias son, cuando una de estas distancias es más baja que la otra, bueno, quédate con la que es más baja, ¿sí? Entonces vamos a buscar el componente minimum, minimum, y vamos a conectar las dos distancias ahí. Y eso es lo que conectamos a nuestro coeficiente de reducción. Entonces fíjense ahora lo que pasa, ¿no? Ahora puedo desplazar este punto. Voy a apagar alguna cosita acá, así se ve un poco mejor. Ahí está. Entonces puedo desplazar este punto y ven que me afecta algunas de las cajas. Y este otro punto me afecta a las otras, ¿sí? Entonces ahí ya tengo un sistema superficial de atractores, de más de un atractor. Y si quisiera tener más, bueno, simplemente lo que tengo que hacer es seguir copiando. Control C, Control V. Pero ahora tengo que copiar un nuevo minimum. Y ese minimum lo tengo que encadenar con el anterior y con las nuevas distancias. Y esto es lo que conecto a la división. Entonces de esa manera puedo desplazar este punto y ahora tengo 3 puntos atractores, ¿sí? Y así sucesivamente. Debería copiar ahora todo esto, inclusive el minimum, y encadenar este otro minimum con mi nuevo punto atractor. Bien, bueno, practiquen con esto un poquito y en el próximo video empezamos a armar el pabellón.